Hola, un gusto compartir contigo todo lo que capta el lente joven del audiovisual cubano. El conocido como documental de observación es una de las modalidades contemporáneas del género más empleadas en Cuba y el mundo. Sus concepciones narrativas y discursivas relativizan las fronteras entre la ficción y el documental canónicos. La Marea es uno de los mejores representantes cubanos de esta tendencia, con el que su autor, Armando Capó, egresó de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Sobre esta obra antologada dentro de lo mejor de los 30 años de la EICTV estaremos conversando hoy. Así que sonido, cámara y acción. La Marea se centra por completo en el desenvolvimiento de un personaje en un contexto peculiar y se dedica al estudio discreto de sus dramas íntimos. Así termina retando al espectador a reconstruir la historia de vida del protagonista. Enseguida le doy play a varios fragmentos.
Eduardo Serrano. Eduardo Serrano. Sí.
Veamos nuestro espacio Plano y Contraplano, conducido por el periodista y crítico de arte Antonio Enrique González, quien conversa con el crítico y ensayista Dian Luis Reyes sobre la marea. Saludos, hoy me acompaña en este plano contraplano Dian Luis Reyes, crítico, investigador y amigo, que es bastante habitual en este lente joven, en espacio plano contraplano, y hoy me invita para conversar un poco sobre el documental La Marea de Armando Capó, año 2009, documental que fue incluido, ha sido incluido en el muestrario, en la antología de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, como uno de los materiales más relevantes, más interesantes que se han podido gestar desde la escuela y que ha trascendido el mero estatus de ejercicio, el mero estatus de trabajo de clase, y también ya ha tenido una connotación, un impacto, una trascendencia dentro del audiovisual cubano contemporáneo. Armando Capó venía de explorar distintas tonalidades del documental, sobre todo dentro de un tipo de manera de enfrentar la no ficción que se ascribía a ciertas herramientas propias del cine de vanguardia, del cine experimental. Por ejemplo, Capó en su primer año de estudios, en el segundo año de estudios, en la pretesis, había hecho una pieza titulada Todos los pantógrafos van al cielo, o La inercia, que venía a ser una especie de reflexión en torno a un viaje que al final terminaba convertido en una especie de metáfora metafísica, si se quiere, abstracta. Y lo curioso con La Marea es que Capó se lo lleva al extremo desde un tipo de representación y de tratamiento de la puesta en escena que tiende a tener ciertos rasgos, al menos inmediatos, como que de corte naturalista. O sea, aquí básicamente hay un personaje y un ambiente escénico que no está profundamente contextualizado para nada. Es una historia tratada desde el punto de vista observacional, documental observacional más desnudo, más atrevido, donde no hay diálogos, no hay entrevistas. Este hombre permanece en absoluto mutismo la mayor parte del tiempo, el protagonista de la película, quiero decir, que es un individuo que Capó sí encontró y de alguna manera lo utilizó en su propio contexto de vida cotidiano, o sea, en un barco varado, un barco abandonado en las márgenes de la bahía de Santiago de Cuba. A Capó le llamó mucho la atención encontrarse a ese hombre que vivía allí en soledad. Evidentemente se dio cuenta de que tenía una historia, pero no pudo descubrir demasiado de él porque era un hombre bastante metido en sí mismo, un tipo de individuo huraño, fuera de los marcos de lo social convencional, y Capó estableció una especie de pacto con él para seguirlo en ciertas situaciones. Por supuesto que en algunas de ellas, y esa es una de las características del documental observacional, y en el caso de Capó aquí eso se puede subrayar cuando los espectadores vean parte de lo que se va a exhibir, hay ciertos acuerdos entre el realizador y su personaje que dan lugar a ciertos, digamos, arcos narrativos que uno puede detectar en la historia. Pero en esencia se trata de observar a este hombre en sus faenas cotidianas. El enigma cada vez crece más. Por el camino nos enteramos de que, o quizá percibimos, y eso es algo que puedo adelantar, pero no está evidentemente en la película, que este hombre estuvo preso, que salió de la cárcel, ha roto sus vínculos sociales, familiares, pero por el camino este hombre recibe una carta, no sabemos de quién, de qué trata la carta. Es un detonante, un catalizador de estados del ser. Ahí ocurre un punto de giro y entonces comienza un proceso de espera y de búsqueda. Y lo curioso entonces de lo que logra hacer Capó con La Marea es que finalmente la película comienza, digamos que en ese entorno, antes dije que en cierto modo naturalista, pero acaba desplazada una especie de reflexión, digamos, abstracta acerca del destino humano. Entonces eso también es una de las curiosidades de la manera en la que el documental observacional cubano en los últimos tiempos ha explorado los mapas sociales que tradicionalmente el documental en Cuba, la no ficción en Cuba, siempre ha abordado desde la perspectiva más testimonial, donde siempre ha habido entrevistas y una serie de herramientas más periodísticas, sí, reporteriles, con ambición, digamos, factual. Aquí sobre todo hay la búsqueda de un tipo de paisaje donde las herramientas del cine funcionan de una manera mucho más rica, mucho más expresiva. A mí me llama sobre todo la atención el material, precisamente el altísimo protagonismo del contexto.
Es decir, en primer lugar, como no hay un diálogo, como no hay señales muy claras de que pueda ser Santiago de Cuba, de que puede ser La Habana, de que pueda ser otro país, hay un enrarecimiento de la propia atmósfera, que incluso hay una aepocalidad, es decir, de repente no sabemos ni siquiera en qué época puede estar, porque los elementos tecnológicos son casi posapocalípticos, casi que estamos ante un cine de la decadencia, estamos en un sitio de un espacio totalmente destruido, que puede ser un espacio de posguerra, un espacio de destrucción, que a la larga es como una especie de metáfora, creo yo, funciona del propio estado del ser, del propio estado existencial en que se puede encontrar este hombre, ¿no? Sí. Sobre todo por este final, donde es como una especie de autoexorcismo, cuando él comienza a liberar a partir del alcohol, con este final que él está frente a la hoguera y comienza a liberar demonios y a mascullar cosas que al final tampoco se entiende, pero que estamos ante un hombre en un extremo, en una tensión extrema ya de la vida. Es que también, de hecho, en este periodo Capó examinó en cierta medida varios de los puntos nodales de la manera de tratar el documental observacional, porque de hecho él encontró otra historia allí en las márgenes de la Bahía de Santiago, que después contó en un corto que hizo a posteriori, que se titulaba La Espera, y después, apenas un año después, cuando él hace el proyecto Doc TV Latinoamérica de Cuba de ese año, hace La Certeza, que entonces en donde se dedica a seguir a distintos personajes que al final van a confluir en un escenario, todos desde esas mismas herramientas de lo observacional. Lo observacional tiene un rasgo muy curioso, permite al realizador de alguna manera establecer un tipo de diálogo un poquito más respetuoso de las circunstancias del propio personaje, pero también tiene algo que es fundamental en el acto de consumo estético, que es que le da muchas herramientas al espectador para que de alguna manera se olvide de que lo que está viendo es un paisaje factual, es un paisaje real, de individuos que están interpretando su propia vida. Comienza a enrarecer más el propio... Y te ubica, sí, pero te ubica en un tipo de relación que está mucho más cercana incluso al diálogo que uno establece con la ficción. Al final, tú te olvidas de que estás viendo sujetos reales en los buenos documentales observacionales, en verdad. Exactamente. Y de alguna manera te entregas a la ficción de lo que puede ser una forma de construir la vida cotidiana. Y al involucramiento con los propios personajes. Yo te iba a decir que en comparación, a mí realmente creo que en La Marea es mucho más efectivo al uso de las herramientas del documental observacional, porque se nota menos la puesta en escena. Es decir, es inevitable que los propios actores, por decirlo de alguna manera, estos personajes, exactamente, comienzan a autointerpretarse de una manera, porque sabemos cuando un ser humano se sabe observado, se sabe filmado, ya eso lo afecta de una manera que prácticamente tendría que ser una cámara verdaderamente secreta para ver el estado natural real de las personas. Sin embargo, en La Marea, por eso es que es muy interesante que diga que se acerca mucho a la ficción, hay realmente una capacidad, una naturalidad del propio personaje que realmente tal parece que el hombre no se reconoce filmado siquiera, quizás por el propio estado del personaje, por el propio enrarecimiento, por la propia alineación del que él está. Jean Luis, agradecerte que has estado en esta emisión conversando conmigo una vez más, y usted lo espera en una próxima emisión. Luego de conversar sobre el documental La Marea de la EICTV, me despido hasta la semana próxima a esta misma hora y por Cubavisión para seguir captando a Cuba y Latinoamérica con Lente Joven. Puedes comentarme tus opiniones a lente.joven@icrt.cu. Hemos estado en los estudios de animación del ICRT. Soy Indira y te agradezco la complicidad. Chao.